SD, Educación Continua Digital, aprendiendo a distancia. Te invitamos este martes 11 Ontología con el Dr. Carlos Espinosa Molleda. Conducido por la doctora María Eugenia Vera Serna. SD, Educación Continua Digital, aprendiendo a distancia. SD, Educación Continua Digital, aprendiendo a distancia. Te invitamos este martes 11 de junio, en punto de las 12 p.m., a escuchar nuestra conferencia con el tema de la ética a la bioética en odontología con el Dr. Carlos Espinosa Molleda. Conducido por la doctora María Eugenia Vera Serna. SD, Educación Continua Digital, aprendiendo a distancia. Te esperamos. SD, Educación Continua Digital, aprendiendo a distancia. Te invitamos este martes 11 de junio, en punto de las 12 p.m., a escuchar nuestra conferencia con el tema de la ética a la bioética en odontología con el Dr. Carlos Espinosa Molleda. Conducido por la doctora María Eugenia Vera Serna. SD, Educación Continua Digital, aprendiendo a distancia. Te esperamos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Como cada martes, es un gusto estar transmitiendo desde la Facultad de Odontología lo que viene siendo nuestro programa de educación a distancia. El día de hoy, aparte de tener a un gran colega, es parte de la familia. Tenemos con nosotros al doctor Carlos Espinosa Molleda. Carlos, muchas gracias que estás aquí con nosotros. No, al contrario, antes que nada agradecer a la doctora Elba Leiva Huerta por su amable invitación a este tipo de programas, a la licenciada Lucely Montañón Ruiz y obviamente a mi querida Cuñiz. Y bueno, él nos va a hablar un poquito de temas que deben de ser trascendentes. Quizá a veces queremos algo clínico, pero esta parte de ética, y como él es el MUAC, el famoso MUAC, que es el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Es un museo muy importante dentro de la UNAM, porque fue creado ex profeso para estar nada más teniendo arte contemporáneo. Está en la ciudad universitaria y bueno, realmente abrió sus puertas el 27 de noviembre del 2008. Y el hecho de que les estoy diciendo que es exprofeso es que realmente la arquitectura, gestión, museología e interpretación del mismo va enfocado nada más a arte contemporáneo. Alberga y exhibe la colección más grande que tiene la UNAM y tiene obras de arte creadas a partir de 1952 en adelante y que representan esta parte de la cultura. Y bueno, quisiera leerles un poquito, decirles algo del currículum del doctor Carlos Espinosa Molleda. Él es egresado de la Facultad de Odontología UNAM, además que es docente de la misma desde 1996 y hasta la fecha. Imparte materias muy importantes como es el Seminario de Deontología, Bioética, el módulo de Introducción a la Odontología y Odontología Restauradora. Actualmente es consejero técnico y representa lo que es el área básica odontológica. Él es conferencista a nivel nacional, abarcando sobre todo los temas de ética. Y por lo mismo, el día de hoy nos viene a hablar del tema la ética a la bioética en odontología. Adelante, Carlos, por favor. Bien, acaba de mencionar la doctora a lo que es el diente y la baba. Todos los días estoy en el consultorio, todos los días estoy peleando con ese alginato, con ese material de impresión. Pero el día de hoy vamos a hablar de un tema apasionante, de la ética a la odontología, a la bioética en odontología. Es difícil, es duro. Venía para acá y escuchaba las noticias de este joven universitario que a 20 días de graduarse no llegó. La violencia que estamos viviendo, esa cotidianidad. ¿Para qué hablar de la ética? ¿De qué va la ética? En un mundo tan material, en donde en muchas ocasiones, en vez de ver el problema bucodental, vemos lo que nos puede dejar el paciente desde un punto de vista económico. Estoy convencido de que la columna vertebral de la ética presente,
La palabra ética proviene del vocablo griego ethos, que significa cubil, cueva, estancia en común. El primero en emplear el vocablo fue Homero, tranquis, no Homero Simpson, fue Homero el autor de la Ilíada y la Odisea. Podemos ver una imagen de la cueva. ¿Qué tiene que ver la cueva con la ética? Tiene que ver muchísimo. Un poco más adelante, la palabra cubil se convirtió en hoguera. ¿En dónde aprendemos nuestros valores? En la casa, en la hoguera, sentados alrededor de ese fuego. La cocina es en donde convivimos y aprendemos valores. Desde el punto de vista aristotélico, ¿qué es la ética? Es una clase. Bien, esto lo dejó plasmado de manera magistral en el libro Ética Nicómaco, la gran ética, pero vamos a dar un pequeño salto en la historia. Un enorme salto en la historia, de la Grecia antigua hasta el momento presente. Quiero hablar de este buen hombre, Fernando Savater. Él escribió este libro Ética para Amador, para su hijo Amador, cuando aquel mozalbete tenía 14 años aproximadamente. Él quería transmitirle su pasión por la ética, su pasión por la filosofía, pero de una manera no dice textualmente Fernando Savater. La ética no es más que el intento racional de averiguar cómo vivir mejor. Vienen cambios. Estamos en una época de cambios. Vivimos cambios. Y ella, la doctora Carolina Álvarez de la Cadena Sandoval, que dicho sea de paso, fue quien me invitó a participar hace más de 2 semanas en esto de la ética, se atrevió a hablar de ética odontológica. Fue más allá. Fundó la materia de deontología en su momento, la materia de ética, y participó en la fundación de bioética. En el libro de ética odontológica dio un paso gigantesco. Nos dio la siguiente definición: la ética es una forma racional de transcurrir en esta vida que nos permite conducirnos a la felicidad, eudemonía como seres humanos. Ella y yo hemos platicado largas horas de qué entiende por felicidad. Estoy convencido de que la felicidad es un sí espontáneo a la vida, a lo que somos, o mejor dicho, a lo que sentimos ser, compuesto de 3 elementos fundamentales: amor, trabajo y un lugar en donde desarrollarnos. Diría Viktor E. Frankl en su magistral libro El hombre en busca de sentido: quien tiene un porqué o un por quién vivir, soporta cualquier cómo. ¿Te acuerdas? Cuando a las 7:01 no te dejaban entrar, sí, era yo. ¿Te acuerdas cuántas veces te molestaste por el hecho? ¿Te acuerdas cuando de repente la doctora, el doctor te daba la lista, literalmente de instrumental, y decías: Dios, ¿cómo le voy a hacer? No lo sé. Pero quien tiene un porqué o un por quién vivir puede soportar cualquier cómo. El término moral proviene del latín mos, mores, que significa hábito, costumbre, carácter o comportamiento. Dicho sea de paso, el fundador de ese derecho romano, Marco Tulio Cicerón, el buen chícharo, ¿sí?, nos dejó el término tal cual como lo conocemos. Pero ¿qué creen? Nos dejó un verdadero problema. Hoy, en el año 2019, ese término es netamente muy ambiguo. En la imagen podemos ver al equipo, por cierto, me lo pasó tu hermana, fútbol, celebrando. La moral del equipo se encuentra muy alta. Por otro lado, en el grupo 2028, la moral es copiar.
el que sabe, el que medio sabe, el que no sabe. Moral significa costumbre, estado de ánimo. Llegó a esta escuela donde está estudiando actualmente. Uno de los primeros libros que me emocionó tener entre mis manos fue el que se titulaba literal y textualmente Moral. Pensé yo, hijo, vamos a poder hablar de Séneca, de Cicerón, de Kant. Permíteme. Empecé a abrir el libro, página X, Padre nuestro que estás en el cielo. Perdón. Dios te salve María, llena eres de gracia. Perdón. ¿A dónde voy? En el grupo, en la escuela del buen Petrus, la palabra moral significa con la verdad. El otro día, ahorita que estamos de vacaciones aquí, más o menos en la facultad, en el 5º piso sorprendieron a 2 alumnos, ella y él, en un acto profundamente inmoral. Tranquis. Estaban copiando un examen, no estaban haciendo eso que están pensando, imaginando. No, por ahí no va. Bien, la palabra moral es básicamente el hecho del comportamiento humano. ¿A qué significa eso del hecho del comportamiento humano? Costumbres, llana y sencillamente costumbres. En México es un país riquísimo en costumbres. La boda religiosa, la boda civil, la costumbre del anillo, pregúntenos. ¿Pero qué creen? La palabra moral se refiere a la conducta del hombre que obedece a ciertos criterios valorativos. Se puede hablar de una moral cristiana, por mencionar un ejemplo, de una moral judía, por mencionar otro ejemplo, de una moral oriental. Cada grupo social tiene su moral. Aguas, porque moral no significa necesariamente palomita. En México, desgraciadamente, todavía, a pesar del camino andado, es una moral el machismo. Correcto o incorrecto, es otro rollo. Bueno, se me ocurrió ilustrarlo con diferentes grupos sociales, ¿sí? Los ingenieros con su moral, los abogados con su moral, el diente y la baba, odontología con su moral, los médicos, el área de la salud con su moral. ¿Qué es la ética? La ética estudia reflexivamente tales criterios o costumbres. Sí, también ese punto de vista pensado, meditado, trabajado. Quiero retomar esta lectura del buen Fernando Savater. En su libro Ética para Amador nos dice textualmente, es agresivón, ¿Sabes cuál es la única obligación que tenemos en esta vida? Pues no ser imbécil. La palabra imbécil es más sustanciosa de lo que parece, no te vayas a creer. Viene del latín baculus, que significa bastón. El bastón al que nos referimos no es el que se usa muy legítimamente para ayudar a dar a un cuerpo quebrantado por la edad o por algún accidente. El imbécil puede ser todo lo ágil que se quiera y dar brincos como una gacela olímpica. No se trata de eso. Si el imbécil cojea, no es de los pies, es su espíritu, el debilucho o cojitranco, aunque su cuerpo pegue unas volteretas de órdago. Dice Savater que hay imbéciles de varios modelos a elegir. Esa es otra historia. ¿En qué consiste la manera en que nos podemos curar de la imbecilidad? Dice Fernando Savater, en tener conciencia. La palabra conciencia proviene del latín cumsire, saber compartido. Compartido, sí, no con ella, no con ellos, contigo. Te juro que has podido engañar a medio mundo, te lo juro. Pero hay una persona, solo una, a la que no has podido engañar, a ti mismo.
conciencia, no ser imbécil. Luego su estudio de los deberes y obligaciones de los profesionistas a la luz del derecho natural o ley positiva de una comunidad humana. La historia marca diferentes fechas, 1831, 1834. No nos vamos a pelear por 3-4 años en la historia. Jeremy Bentham fue el que lo mencionó esto. El área de la salud tenemos una rica tradición en juramentos o códigos. No me van a negar que el más conocido es el del buen juramento hipocrático. En realidad, el buen Hipócrates escribió lo que se conoce como el Corpus Hippocraticum, ¿sí? Un tratado de herbolaria, fisiología, patología de Asclepio, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero irme al punto número 4. No administrar a nadie un fármaco letal, ni tomar una sugerencia de este tipo. ¿Les suena? Eutanasia. Asimismo, no recetar a una mujer un pesario de tipo abortivo. Marcelo Ebrard, nuestro secretario de Relaciones, dijo hace algunos años que sí al aborto en la Ciudad de México. ¿Ya nos pusimos de acuerdo? No. El buen Hipócrates al final del punto número 4 dice textualmente: practicaré mi arte de forma santa y pura. ¿Eso es la deontología? Aguas. Nuevamente, tenemos Doris y yo, mi esposa, Acuñez. Bueno, tenemos al buen Petrus y al portentoso Chicuelo, el ave de las tempestades. El otro día estábamos en casa de ustedes, mujeres, ahí está, ya saben quién, Johnny Depp, ¿sí? Piratas del Caribe. Estábamos viendo, decía textual y literalmente, ¿sí? El código es la ley. Eso es la deontología. No te estoy preguntando si estás a favor o en contra de la costumbre. Sencillamente, el código es la ley. Hipócrates nos dijo no a la eutanasia, no al aborto. Me gustaría ver al buen Hipócrates hoy con un paciente que más que cantidad merece calidad de vida. Bien, una ciencia muy reciente es la bioética. Fue fundada aproximadamente en el año de 1970-71, ¿sí? Por el Dr. Potter, no Harry Potter, Van Russell Potter. En el libro Bioética compone de 4 principios, retoma 2 puntos muy importantes del juramento hipocrático, la beneficencia y la no maleficencia, pero tenemos un reacomodo de lo que es el concepto de autonomía, que es la capacidad de recibir información, comprender esa información y tomar una decisión. También tenemos el concepto de justicia, que se basa en lo que es la distribución de recursos, muy alejado del concepto judeocristiano aristotélico de dar a cada quien lo que le corresponde según su propia naturaleza. Reflexionar la moral que te recomienda o la deontología que te ordena. ¿Por qué una nueva ciencia? ¿Por qué una nueva ciencia, la bioética? Debido a los avances técnicos y científicos en el área de la salud, el inicio de la vida, la manipulación genética. Hoy no es una novela, es una tajante realidad. Manipulación genética. Otro ejemplo lo tenemos aquí con la buen Dolly. Siempre he pensado que ha de ser la barbacoa más cara de la historia, ¿sí? Clonación. Esto tuvo que ser supuestamente parado porque está revolucionando no solo el mundo del área de la salud, la filosofía, la antropología, genesia. Uy. Muchos técnicos le ponen a la imagen de en medio la palabra aguántame, voy para allá. Pero si rotamos esa imagen y encontramos alguna malformación, ¿lo desechamos? Eugenesia. Inseminación artificial.
Recuerdo a mi abuela que decía textual y literalmente, cuando veía a una mujer embarazada o cuando le pregunté, ¿qué quieres tener? Hombre, mujer, ¿con qué patología, con qué no patología? Aguas, estamos jugando a ser dioses. Eutanasia. Hay dos cosas seguras en la vida: pagar impuestos y la muerte. La eutanasia se refiere obviamente a ese proceso final. ¿Qué es la muerte? ¿Para qué la muerte? Ops. Esa también es otra historia. Como se pueden dar cuenta, va a quedar mucha tinta. Bueno. Finalmente, ante tanta irracionalidad, una semilla de racionalidad no nos vendría mal. El buen Mauricio Bichot. Gracias, Mar. Carlos, muchísimas gracias. Es tema que estás dejando y lo estás dejando así como si fuera una pluma en el tintero para que podamos reflexionar a partir de aquí, ¿no? ¿Alguna forma? Bueno, tienes varios saludos que ahorita te los voy a ir diciendo, pero si quisieras irles comentando algún detalle de cómo poder aplicar, o sea, diste términos, nos dejaste pensando. Claro que se entiende que la moral, a pesar de ser costumbres, finalmente lo que quieres es que tratemos nosotros de encontrarla y esa evaluación, una recomendación. Sabía que esto iba a suceder. El tema es muy claro, de la ética a la bioética en odontología, y no mencioné prácticamente nada de odontología. El tiempo es muy corto y mi objetivo el día de hoy es invitarlos, como bien mencionas, a conocer y a reflexionar, pero también tienes toda la razón. ¿Cómo podemos aplicarlo? Con el paciente. En la relación odontólogo-paciente, de titulación, una doctora me dijo: Doc, ¿esto para qué? Si el consultorio, si la práctica es vida real. Yo creo que también es el comportamiento ético vida real. El ser honesto, sí con el paciente, pero ante todo contigo. Gracias, Carlos. Te comento, tienes saludos de Cuernavaca, Celia te escribe desde entonces, Ciudad de México, Maribel desde Oaxaca, Avi desde Guerrero, y sobre todo que le diste clases y que el tiempo pasa. Ella recordó las clases de la facultad, muchas gracias. Y bueno, tema de verdad que se queda para que estemos al pendiente de nuestras actitudes, tanto como seres humanos y bueno, en lo que nos expresamos dentro del ámbito profesional, en nuestros consultorios y ante nuestros pacientes. Muchísimas gracias, Carlos. A ti. Quisiera decirles a todos que bueno, el próximo martes estaremos en punto, el 18 de junio, con el tema de masticación, que lo estará impartiendo el doctor Filiberto Hernández. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos escucharon. Con esto estamos terminando este programa. De verdad somos orgullosamente UNAM.